Una de las cosas más hermosas del crecimiento de un niño es cuando el bebé comienza a dar sus primeros pasos. Creo que es algo que a todos les hace mucha ilusión, a los padres por supuesto, pero cuando ves el niño que se pone de pie, el bebé mejor dicho, se pone de pie y va dando esos primeros pasos, pues da mucha ilusión y a los padres les encanta y pueden ver cómo es un paso importante en la vida de ese bebé dar sus primeros pasos. Y de igual manera, también ocurre con el cristiano. Cuando una persona se convierte y cree solamente en Jesucristo como Señor y Salvador de sus pecados y se convierte a Cristo y cambia de muerte a vida, como hemos visto ese cambio, día tan grande, no puedo olvidar, justificado por Cristo el Señor. Cuando eso ocurre en la vida de una persona, es precioso también ver no solamente ese momento de salvación, sino esos primeros pasos que van ocurriendo en la vida de un cristiano verdadero. Y una de esas características, uno de esos primeros pasos que ocurre en la vida de una persona que Dios ha cambiado, que Dios ha salvado, que Dios ha transformado, que Dios ha adoptado en su familia, una de esas características, uno de esos primeros pasos es que Dios le da un deseo de que otras personas, de que otros también conozcan a Cristo como Salvador y Señor. Es decir, que un verdadero cristiano no está esperando hasta que sepa más para poder hablar de Cristo, no está esperando hasta que vaya a otro lugar para poder hablar de Cristo, no está esperando hasta que esté en una posición determinada para hablar de Cristo, no. Uno de esos primeros pasos naturales de un cristiano es que quiere contarle a otros lo que Dios ha hecho en su vida. Y donde estés, debemos dar testimonio de Cristo. Y eso vemos que ocurre en la vida de Saulo, también llamado Pablo. Nos dejamos a Pablo, que había estado ayunando, había llegado a Damasco, no podía ver, Cristo le había cambiado en el camino a Damasco, le había salvado, y entonces Ananías, este hermano, este discípulo en Damasco, había venido en su ayuda. Así que a través de la oración de Ananías, Saulo recibe la vista, así que entonces es bautizado, no espera, sino que se quiere bautizar, es bautizado porque el bautismo es simplemente dar testimonio, decir a los demás lo que Dios ha hecho en tu vida. Y nos dice en el versículo 19, que entonces tomó alimento. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Curioso que Lucas dedique ese tiempo, esa parte del versículo, a decirnos que Saulo tomó otra vez alimento, había estado ayunando, así que tomó otra vez alimento. Es curioso que Lucas lo ponga aquí, y es que a Dios le importa no solamente lo que haces con tu alma, pero también le importa lo que haces con tu cuerpo. Y Dios quiere que cuidemos también nuestro cuerpo. Si Saulo hubiera continuado el ayuno, pues no hubiera tenido ni fuerzas y ni hubiera podido hacer lo que Dios le llamaba a hacer. Así que esos 3 días fueron tiempos que debía ayunar, pero también había tiempo ahora para comer y para recobrar fuerzas, para hacer la obra que Dios quería para él. Así que es importante que cuidemos nuestros cuerpos, igual como Dios quiere que cuidemos el alma. No para idolatrizar nuestro cuerpo, como hay muchos hoy en día que lo idolatrizan, sino para que tu cuerpo dé gloria a Dios. Así que vamos a ver estos primeros pasos de Saulo como cristiano. Vamos a verlo incluso en 3 lugares a los que vemos que va Saulo. En primer lugar, vemos que Saulo estuvo en Damasco, del versículo 19 al 25. Y vamos a ver 3 cosas que ocurrieron ahí. En primer lugar, su presentación en la iglesia. Claro, Ananías lo conocía, pero ya está. Nadie más allí en Damasco lo conocían. Es más, muchos habrían estado con mucho miedo de Saulo, como vamos a ver que luego ocurrió también en Jerusalén. No sabemos cómo es que Saulo conocía a los otros discípulos en Damasco, porque recordemos que Saulo venía para acabar con los cristianos, para cargarse a los cristianos, para matar a los cristianos. Seguramente, y creo que podemos suponer que Ananías fue el que lo introdujo a los cristianos en Damasco, el que le presentó a los otros discípulos de Cristo que había en Damasco.
Ananías sabía toda la historia de Saulo, así que podemos deducir que fue Ananías el que le dijo: ven, Saulo, vas a conocer a los hermanos, nos reunimos mañana en la casa de tal, ven con nosotros. Y lo trajo a los otros discípulos. Claro, nos podemos imaginar cómo estarían los discípulos al ver, pero este es Saulo, estarían seguramente con mucho temor. Pero a veces nos olvidamos de algo importante, de cómo Dios puede utilizar a ti y a mí para simplemente ser el nexo de unión, el puente, incluso entre otros cristianos. A veces Dios nos puede utilizar para presentar a un cristiano a otro cristiano y que se formen amistades, que se formen relaciones que Dios utilice para su gloria. Y eso es lo que hizo Ananías aquí, simplemente presentar a Saulo a los cristianos en Damasco. Y luego ya no leemos más de Ananías, suponemos que él fue el que introdujo a Pablo, pero Ananías desaparece. Y Saulo, lo vemos cómo estaba allí en Damasco. Y es más, nos dice el versículo 19, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y es que eso es lo que más necesitaba Saulo ahora y siempre. Pero necesitaba, como cristiano recién convertido, necesitaba pasar tiempo con los seguidores de Cristo. Estuvo con ellos, nos dice, por algunos días. Estar con la iglesia allí, eso es lo que necesitaba Saulo. Imaginemos un poco la situación. Saulo había visto una visión del Cristo resucitado, que seguramente ningún cristiano en Damasco había visto eso. Saulo había sido llamado por Dios para hacer una obra que iba a ser tremenda en todas las naciones, para hablar con gentiles, para predicar su palabra, que seguramente ningún cristiano en Damasco había recibido ese llamado. Pero él lo que necesitaba no es simplemente pasar tiempo a solas, no, él necesitaba estar con los cristianos. Un cristiano alejado del pueblo de Dios se busca problemas, es una oveja fuera del rebaño, es la primera que ataca el lobo. Lo que necesitaba Saulo como oveja redimida de Cristo es estar con el rebaño de Cristo. Por eso es tan importante que Lucas nos muestre eso, que Saulo estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. No sabemos cuántos días, podrían ser semanas, podrían ser meses, que Saulo lo que más quería, antes de empezar a predicar, lo que más quería era estar con los hermanos, estar con ellos. La instrucción que encontraría allí en la iglesia, la ayuda, la comunión, la compañía del pueblo de Dios. Saulo necesitaba eso. Pero no solamente hubo esa presentación, hubo también en Damasco una predicación, porque nos dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Y cuando leía este versículo, me preguntaba a mí mismo, ¿cuánto tiempo se debe tardar entre que una persona se convierta y entre que una persona predique a Cristo? ¿Cuánto tiempo debería haber? Y la respuesta nos la da ahí, enseguida. No debería haber un transcurso de tiempo, ya llevo 5 años como cristiano, ahora voy a hablar de Cristo. No, nos dice enseguida. Es decir, Saulo se convirtió y lo que quería era predicar a Cristo. Seguramente al principio su testimonio era más dentro de la iglesia, con los otros hermanos, hablando de Cristo, pero después ese testimonio pasó al exterior, a las sinagogas judías, que no eran creyentes, que no creían en Jesucristo, y comenzó a predicar a Cristo. Y así el cristiano verdadero no es que tenga que decir, bueno, yo ya cuando lleve un año, ya como convertido, entonces ya hablaré de Jesús. No, debe ser algo natural, debe ser algo que ocurra enseguida, es querer decirle a los demás lo que ha ocurrido en mi vida. Ahora, naturalmente, siendo quien era, la gente estaba asombrada, porque nos dice en el versículo 21 que los que le oían estaban atónitos, estaban con la boca abierta, como diríamos informalmente, estaban flipando, no se lo creían, que este hombre, Saulo, que venía a acabar con los cristianos, a matar a los cristianos, a encerrar a los cristianos, a los que hablaban de Cristo, ahora estaba hablando de Cristo. A los que hablaban de Jesús, ahora estaba hablando de Jesús. ¿Pero esto qué es? No se lo podían creer, estaban atónitos. Este venía a asolar, es decir, asolar es destruir. Un solar, ¿qué es?
Un solar no tiene nada edificado. Convertir algo en un solar, ¿qué es? Eso es asolar. Tienes una edificación en una parcela, ¿cómo la asolas? Destruyendo todo. Pues eso es lo que Saulo quería hacer con la iglesia que había en Damasco, asolarla, dejarla como un solar, destruir todo lo que había. Y dicen, este que venía a dejarlo todo más plano que un solar, a destruir todo, ahora lo que está haciendo es construir en vez de destruir. Y no se lo podían creer. Y nos dice que cuanta más oposición, versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba. En vez de que se echara para atrás, decir, anda, esta gente ahora se opone, esta gente a lo mejor debería llevar más cuidado. No, Saulo era justo al contrario, cuanto más se opongan, más me esfuerzo. Y nos dice que incluso muchos judíos estaban confundidos. ¿Pero esto qué es? No entendían esto. Ahora, ¿qué es lo que estaba predicando Saulo? Claro, estaba comenzando como cristiano, ¿qué es lo que predicaba? Pues nos dice el versículo 20 que lo que estaba diciendo era que Cristo Jesús, era el Hijo de Dios. Algo muy importante. En Gálatas, cuando Pablo explica su testimonio, dice que Dios le salvó y lo explica diciendo, a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí. Es decir, que una de las cosas que Pablo se convenció en su conversión era que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios con mayúscula. Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, no solamente el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret era Dios el Hijo. Y es una expresión que solo aparece aquí en Hechos, que se predicara como Jesús, como el Hijo de Dios. Y esa debería ser también nuestra predicación. Cristo, Jesús, es el Hijo de Dios. Pero no solamente eso, el versículo 22 nos dice que también Pablo predicaba que Cristo no era solamente el Hijo de Dios, que Jesús no era solamente Dios el Hijo, pero que Jesús era el Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Era ese Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Significaba que iba a venir alguien ungido por Dios. Alguien que, como esos reyes que eran ungidos en el Antiguo Testamento, esos profetas que eran ungidos en el Antiguo Testamento, esos sacerdotes que eran ungidos, pues el Antiguo Testamento anunciaba que un rey perfecto iba a venir, que un profeta verdadero iba a venir, que un sacerdote para siempre iba a venir, un ungido, el ungido, se habla en el Antiguo Testamento. Y esa palabra ungido significa, es lo mismo que Cristo. Cristo, la palabra Cristo, significa ungido. Ese era el Mesías que esperaban. Y Saulo lo que se puso aquí, lo que se esforzó es para demostrar. ¿Y cómo lo demostraba? Pues con el Antiguo Testamento. Demostrar que Jesús de Nazaret era el Mesías, era el Cristo, era el ungido. Entonces lo que haría Saulo es ir texto del Antiguo Testamento tras texto del Antiguo Testamento diciendo, mira lo que dice aquí, esta profecía del Mesías que iba a venir. Y eso se cumplió con Jesús de Nazaret. Otra profecía. Y esto se cumplió en Jesús de Nazaret. Seguramente fue a profecías como Miqueas 5:2, hablando de Belén, que allí vendría el príncipe. Y entonces Saulo iría y diría, mira, Jesús de Nazaret nació en Belén, de allí va a venir el Mesías. Iría a otras promesas que hablaban del príncipe que iba a venir, o Moisés hablando del profeta que iba a venir. Y una iba con las profecías del Mesías, con los anuncios del Mesías, y demostrando que Jesús de Nazaret cumplía todo lo que se decía del Mesías, del Cristo, del ungido. Y eso es lo que hacía, demostrar, como dice ahí, que Jesús era el Cristo, el Mesías. Y de igual manera hoy, esa debe ser nuestra predicación, nuestro anuncio. A veces es verdad, nos puede pasar a los cristianos evangélicos que nos ponemos a hablar pues, de temas morales, de lo que creemos sobre el aborto, de lo que creemos sobre el asesinato, de lo que creemos sobre temas morales, sobre la sexualidad, sobre esto, sobre lo otro, y nos quedamos ahí. O incluso a veces nos ponemos a hablar con otros sobre la existencia de Dios y nos quedamos ahí. Pero ese no es el Evangelio. Lo que tenemos que hacer es llevarles a Cristo. Como dice ahí, predicamos a Cristo crucificado. No predicamos moralidad y no hay nada malo en decir, mira, esto está mal y esto está bien. Pero eso es para llevarles a Cristo. No hay nada mal en decir,
Dios existe y la creación cuenta de que hay un Dios. Nuestra conciencia nos dice que hay un Dios, pero es para llevarles a Cristo. Si solamente hablamos para decir esto está mal, esto es pecado y tal, y nos llevamos a Cristo, no sirve para nada. Y tampoco simplemente para convencerles de que hay un Dios y de que el ateísmo no tiene sentido, no sirve para nada si no les predicamos a Cristo. Así que se tiene que seguir siendo nuestro mensaje, que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, Dios el Hijo, que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Salvador. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, como dijo el apóstol Pablo. Así que vemos que hubo una presentación en la iglesia de Damasco, una predicación de Saulo en Damasco y también hubo una persecución. Presentación, predicación, persecución. Pasaron muchos días, nos dice ahí, en el versículo 23. Ahora, aquí hay algo interesante que me gustaría que veamos, porque creo que del versículo 22 al versículo 23, aunque no nos dice Lucas más que pasaron muchos días, algo ocurrió que tenemos en otro libro. Venid conmigo, por favor, a Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Lucas simplemente nos dice pasaron muchos días. Pero en Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo está explicando su ministerio, su llamado y su conversión. Mira lo que dice, por ejemplo, Gálatas 1, versículo 13, dice, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Está hablando de cuando él era perseguidor, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, el mismo término, una y otra vez. Él era el asolador, Saulo el asolador. Y en el judaísmo, dice Saulo, dice Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Así que ahí estaba Pablo, Gálatas 1:14, persiguiendo a la iglesia, muy celoso por las tradiciones, pero sin darse cuenta de quién era Cristo. Gálatas 1, versículo 15. Mirad ahí este versículo conmigo. Mira lo que dice. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando le agradó revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, dice Pablo, cuando Dios me salvó, dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, permanecí con él 15 días, etcétera, etcétera. ¿Qué dice? Nos dice que después de su conversión no fue directamente a Jerusalén, sino que fue a Arabia y después volvió a Damasco y después sí que fue a Jerusalén. Entonces, cogiendo ese pasaje que tenemos ahí en Gálatas, la Biblia no se contradice en ninguna manera, podemos ver de que Pablo, estando en Damasco, Lucas nos dice, pasaron muchos días. Y en esos muchos días, nos dice ahí el mismo Pablo en Gálatas, que hizo un viaje a Arabia. No sabemos qué ocurrió en ese viaje a Arabia, no sabemos más que lo que dice Pablo ahí. Y que luego volvió a Damasco y después, 3 años después de su conversión, sí que bajó a Jerusalén. Así que eso es un poco cómo fue estos primeros pasos en la vida del apóstol Pablo, de Saulo. Ahora, ¿qué ocurrió en Arabia? No lo sabemos. No podemos decir exactamente qué ocurrió, pero creo personalmente que sería un tiempo de mucha instrucción para Pablo como recién convertido. Arabia, sabemos que tiene muchas zonas, es decir, lo que era Arabia en ese tiempo, sabemos que tiene muchas zonas de desierto. Entonces, podemos pensar que fue un tiempo en el que Pablo pasó mucho tiempo con Dios, mucho tiempo quizá con escrituras que él tenía en el Antiguo Testamento, pero mucho tiempo con Dios, y Dios le fue revelando más y más de su palabra. Algunos piensan, no, a lo mejor fue a Arabia a predicar y demás, puede ser, pero creo que lo más posible es que él fuera como un tiempo, diríamos, de preparación, como un tiempo de seminario a solas con Dios, como un tiempo en el que él tenía que prepararse para lo que iba a ser su ministerio después. Y es más,
Cuando lees algunas cartas que el apóstol Pablo escribió, como Romanos, como Gálatas, como Efesios, como muchas otras cartas, ves que la doctrina que Pablo enseñaba, por supuesto, basada en la doctrina de Cristo, pero hay algunos temas como la justificación por la fe, que era una luz que le había dado Dios especialmente a Pablo para poder explicar estas doctrinas de la justificación por la fe, por ejemplo. O eran doctrinas que Dios le había dado a Pablo para que, inspirado por el Espíritu Santo, escribiera estas cosas. Y yo creo que mucho de eso fue Dios hablándole, quizá en ese tiempo incluso de instrucción en Arabia. Incluso no sabemos mucho, pero se nos dice en 2 Corintios 12, que ahí dice Pablo que 14 años antes él había tenido una visión en la que Dios le había mostrado cosas en el tercer cielo, como una gran visión de Cristo. Quizás sería también en este tiempo, porque encaja un poco la cronología. No sabemos mucho, pero sabemos que ocurriera lo que ocurriera en ese tiempo en Arabia, Dios lo utilizó para que Pablo ahora fuera un hombre no solamente que predicaba la palabra, pero incluso predicaba con una profundidad, como puede leer en Romanos o en Gálatas, con una profundidad en ciertas doctrinas que incluso ninguno de los apóstoles estaba predicando con esa profundidad en cuanto a ciertas doctrinas. Así que Dios utilizó ese tiempo para instruir a Pablo. Ahora nos dice entonces que volvió a Damasco y los judíos entonces resolvieron en consejo matarle pasados muchos días. Querían ya acabar con Saulo. Saulo estaba desmontando todo lo que los fariseos, incluso en Damasco, y los judíos estaban enseñando. Así que incluso nos dice Pablo en otro pasaje de Hechos que el gobernador de la ciudad también estaba contra él. Así que pusieron incluso guardas en la puerta para que Saulo no saliera, para que cuando salga lo cogemos y lo matamos. Así que lo que tuvo que hacer la iglesia y los discípulos es cogerle a Saulo, llevarlo hacia alguna casa que alguien tuviera en el muro y descolgarle en una canasta. Algo parecido a lo que ocurrió en el Antiguo Testamento con los espías cuando llegaron a Jericó. ¿Os acordáis que los espías estaban en Jericó y también los querían matar y tuvieron que huir por el muro, por esa cuerda por la que se descolgaron? Así que algo parecido tenemos aquí, Saulo en Damasco. Así que vemos cómo fue presentado en la iglesia, quería pasar tiempo en la iglesia, quería pasar tiempo con los discípulos allí. Después fue a predicar la palabra allí en Damasco. Nos dicen las sinagogas, donde los judíos predicaban, pero predicaban un evangelio sin Cristo. Entonces predicaban el judaísmo y mucho estaba equivocado porque no reconocían a Jesús como el Cristo. Así que Pablo empezó a predicar a Jesús. Y después vemos la persecución que hubo, seguramente después de este tiempo de preparación que Saulo tuvo en Arabia. Así que vamos un paso más en estos primeros pasos de Saulo. Y es que vamos a ver ahora a Saulo en Jerusalén. Y eso lo tenemos desde el versículo 26 hacia adelante. Saulo en Jerusalén, hemos visto a Saulo en Damasco y ahora vamos a ver a Saulo en Jerusalén y vamos a ver que ocurrió básicamente lo mismo que en Damasco. Tuvo que haber una presentación, luego una predicación y luego una persecución. Esto ocurrió básicamente lo que le había ocurrido en Damasco, le ocurrió también en Jerusalén. Ahora Saulo, al llegar a Jerusalén, tiene un problema grande. Y hay que pensar también que las noticias en estos tiempos tardaban en llegar. No es que se supieran las cosas y que desde Damasco llamaran a los cristianos en Jerusalén y dijeran, oye, mirad que Saulo se ha convertido. No había teléfonos, no había comunicaciones tan rápidas como ahora. Entonces, seguramente no sabían mucho en Jerusalén sobre Saulo. Aunque habían pasado ya 3 años de su conversión, no sabían sobre él. Y claro, Saulo llega y Saulo se había ido como el terrorista de los cristianos. Saulo se había ido de Jerusalén 3 años antes como aquel que quería matar cristianos, que estaba asolando la iglesia. Y Saulo ahora vuelve, pero vuelve como un hombre cambiado,
vuelve como cristiano, vuelve como predicador, vuelve como anunciador de Cristo, como predicador de Cristo. Y él, pues, ¿qué quiere Saulo en Jerusalén? Pues juntarse con los cristianos, conocer a los discípulos, a aquellos que querían matar antes, pero los quería conocer, quería estar con ellos ahora. Eran su familia, eran hermanos. Quería tener comunión con ellos, pero se encuentra la puerta cerrada. Nadie quiere juntarse con ellos. No sé si incluso hubo un momento en que Saulo intentaba, pero nada, la puerta cerrada. Nadie quería saber nada, nadie de los cristianos quería saber nada de Saulo. ¿Por qué? Nos dice que le tenían miedo. Los cristianos de la iglesia allí no se creían que fuera discípulo de Jesús. Seguramente ellos pensaban, es un truco. Saulo ahora se está fingiendo ser cristiano para introducirse en la iglesia, saber dónde nos reunimos, en cada casa que nos reunimos, y después, ya está, nos tiene a todos pillados y todos a la cárcel. Así que por eso decían, no queremos saber nada de Saulo, que se quede fuera. Esto es un truco. Algunos dirían, es un lobo vestido de oveja, no le hagáis caso. Y le dirían, no nos creemos que seas cristiano. No queremos nada contigo, no queremos juntarnos contigo, no queremos tener comunión contigo. Ahora, eso es triste. Y eso no estaba bien. Ahora, ellos como cristianos, y los cristianos incluso ahora, debemos ser cautos. Debemos ser cautos y ser cuidadosos de a ver a quién recibimos en comunión. Primera de Juan nos dice de probar los espíritus a ver si vienen de Dios o no. Debemos ser cautos. Pero cuidado con ir al otro extremo, de ser tan cautos, tan rígidos, que negamos la comunión a un verdadero cristiano. Y siempre leía un comentarista, y creo que es correcto, es mejor errar por el lado del amor y de la comunión que errar por el lado de la rigidez y la separación. Porque al final, ya Cristo mismo nos lo dijo, que en la iglesia al final va a estar el trigo y la cizaña juntos. Así que es mejor errar por el lado de la comunión y del amor que errar por el lado de la rigidez y la separación. Y aquí la iglesia en Jerusalén estaba errando, cerrándole la puerta a un verdadero cristiano que Dios había salvado, que Dios había llamado como Saulo. Imagínate también lo difícil que es esto para Saulo. Saulo se ha convertido, está predicando a Cristo, lo persiguen, lo quieren matar y él está huyendo a Jerusalén esperando que en Jerusalén lo reciban y lo acojan y lo protejan. ¿Y qué pasa con la iglesia en Jerusalén? Le cierran la puerta en la cara. Imagínate el desánimo que podría traer esto para Saulo. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Qué iba a hacer en Jerusalén? Él quería ir a Jerusalén porque había muchas personas que tenían que escuchar porque él se había criado ahí. ¿Qué iba a hacer? ¿Actuar en solitario? ¿Comenzar a predicar por un lado, pero sin estar relacionado con la iglesia que ya había ahí? ¿Se iban a formar dos iglesias cristianas? No podía ser eso. Así que Dios tenía un plan y Dios utilizó otra vez a Bernabé. Bernabé, escuchamos de él, si me acompañas, en Hechos 4. En Hechos 4 se nos habla en el versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Así que ese nombre, fijaros en ese nombre, hijo de consolación. Y exactamente eso es lo que hace aquí Bernabé con Saulo. Saulo estaría desconsolado, pensando, la iglesia, los cristianos no me quieren, ¿qué voy a hacer? Y Bernabé es otra vez aquí el hijo de consolación. Y vamos a ver que esto ocurre varias veces en la vida de Bernabé. Se nota su carácter lleno de gracia, lleno de amor, viendo siempre el lado positivo de las cosas y no el negativo, viendo siempre las virtudes y no los defectos, siempre buscando el amor y la compasión y la consolación y no tanto la rigidez y demás. Así que eso es lo que ve Bernabé aquí. No veía en Saulo un lobo vestido de oveja, sino que lo recibía a Saulo.
No sabemos exactamente si Bernabé había escuchado algo de lo que había ocurrido en Damasco, si había intentado ponerse en contacto con los cristianos allí, que es lo que la iglesia tendría que haber hecho. En vez de cerrarle la puerta es ponte en contacto con los cristianos en Damasco. No sabemos si Bernabé había hecho ese trabajo de ponerse en contacto con los cristianos en Damasco o Dios se lo había mostrado de una manera sobrenatural lo que había ocurrido con Saulo. Pero de una manera u otra es Bernabé el que toma a Saulo, habla con Saulo y ve la obra de Dios en Saulo y entonces va a la iglesia y habla con ellos. Y nos dice ahí, versículo 27, entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Necesitamos más Bernabés en las iglesias, más personas que en vez de estar viendo siempre lo negativo, en vez de estar siempre viendo el vaso medio vacío, y es que tal hermano no hace esto bien, y es que tal hermano mira lo que hace, y es que ese no estoy seguro. Necesitamos más personas como Bernabé, que vean la obra de Dios en las personas, que no estén fijándose en lo negativo, que no estén fijándose en los errores, sino estén fijándose en la gracia del Señor en las almas. Y es lo que Bernabé hizo aquí. Personas que no vayan con prejuicios, porque si Bernabé hubiera ido con prejuicios como iba a la iglesia en Jerusalén, nunca hubiera hablado con Saulo y nunca lo hubiera traído, pero no iba con prejuicios, así que fue a Saulo, habló con él y después le tomó y le trajo a los apóstoles. Así que fue utilizado de una manera tremenda simplemente para que Saulo pudiera ser presentado en la iglesia. Y nos dice entonces algo precioso. Después de lo que dijo Bernabé a los apóstoles y fue ya aceptado en la iglesia, estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Entraba y salía. Y entonces aquí vemos ya lo que empieza la predicación de Saulo en Jerusalén. Era uno más. Incluso estaba con los apóstoles. No creemos que estuviera con todos, pero con algunos de los apóstoles estaba allí. Y nos dice entonces que hablaba denodadamente. Una palabra que no utilizamos mucho ahora, pero quiere decir con denuedo, con valentía. Igual que Bernabé había dicho de él que había hablado valerosamente en Damasco, ahora él hablaba denodadamente, con denuedo, con valentía, sin cortarse, sin miedo. Él hablaba dispuesto a que ocurriera lo que ocurriera, pero él iba a hablar, no se iba a callar, denodadamente en el nombre del Señor. Y no solo eso, sino que nos dice que disputaba, o sea, había debate, había controversia. ¿Por qué? Porque los griegos, que se refiere a los judíos griegos, los judíos que venían de trasfondos griegos, eran mucho más violentos muchas veces en sus palabras que los judíos de toda la vida de Judea. Esos judíos griegos son también los que a Esteban se comenzaron a tener esa disputa con Esteban y seguían esos judíos allí, así que esos judíos griegos son los que disputaban con Saulo y nos dice incluso que procuraban matarle, porque si lo piensas, en Jerusalén el caso de Saulo era un escándalo. Saulo había sido la gran esperanza de los sacerdotes, del concilio, de los religiosos judíos para acabar con el cristianismo. Era el que más estaba en contra del cristianismo, era el que más estaba encarcelando a cristianos, era el que más iba en contra de los cristianos. Y ahora, este que más iba en contra de los cristianos, ahora es el que más predica a Cristo. Entonces, había que hacerlo desaparecer. Era un gran problema que siguiera allí. Así que Saulo, aunque predicaba y predicaba en el nombre del Señor, otra vez se encuentra con persecución. Así que vemos el mismo esquema que en Damasco, lo vemos en Jerusalén. Presentación a la iglesia, predicación de Saulo y persecución. Ahora, me gustaría que fuerais conmigo a Hechos 22. Hay un poco de tiempo, hoy vamos a estar un poquito más de tiempo estudiando la palabra. Hechos 22, del 17 al 21. Nos dice aquí Saulo o Pablo, el nombre Saulo y el nombre Pablo es el mismo nombre, así que se puede decir tanto Saulo como Pablo. Es verdad que casi siempre después de que Saulo se convierte, comienza el libro de Hechos a llamarle Pablo, pero es el mismo nombre. En Hechos 22, Pablo dice ahí
de una visión que tuvo en Jerusalén. Incluso está diciendo de la primera vez que estuvo en Jerusalén, después de ser salvo. Hechos 22, 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis o una visión. Y le vi a Jesús que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Así que vemos aquí otra cosa que no nos narra Lucas en Hechos 9, pero que ocurrió justo en ese momento que Pablo estaba en Jerusalén. Él estaba en Jerusalén y en la mente de Pablo, él había pensado que el lugar en el que Dios más le podía utilizar es Jerusalén. Pablo había sido instruido, criado allí en Jerusalén a los pies de Gamaliel, un gran rabino. Pablo había sido él un peso pesado en el concilio, con los sacerdotes, era uno respetado. Pablo había sido el que más en contra estaba del cristianismo y ahora Cristo había cambiado radicalmente su vida y los judíos en Jerusalén lo sabían. Así que por eso Pablo le decía a Dios, Señor, con todo lo que ellos saben, aquí es donde yo debo de estar, para decirles, para que ellos vean el cambio que ha ocurrido en mi vida y que un cambio así puede ocurrir también en sus vidas. Pero ese no era el plan de Dios para su vida. Ese no era el plan de Dios. Y eso nos recuerda que nuestros planes no son siempre los planes de Dios. Incluso nuestros planes en el ministerio, nuestros planes de cómo pensamos que nosotros podemos servir al Señor, muchas veces no son las formas que Dios nos pone para que le sirvamos. Hay gente que cree, Señor, tú me has dado dones en esto o en lo otro, pues yo te voy a servir en esto. Y el Señor dice, no. Yo quiero que hagas esta otra cosa. Y la persona dice, Señor, pero si yo no sé hacer eso, si yo no tengo dones para eso. Y Dios dice, bueno, yo te prepararé para ese ministerio. Saulo pensaba aquí, lo más adecuado es que yo esté en Jerusalén. Aquí me conocen, aquí me han visto, aquí saben cómo yo iba contra los cristianos. Si ahora me ven que voy por los cristianos, esto va a hacer que muchos cambien también de ellos. Y Dios dice, pues yo no te quiero aquí, yo te voy a mandar a otro sitio. Hay gente que cree y se convence de que Dios tiene este ministerio para mí. Quizá una persona que a lo mejor Dios ha permitido que tenga 3, 4 carreras y dice, pues yo estoy seguro que el Señor quiere que yo tenga un ministerio en las universidades. Y a lo mejor Dios le dice, pues yo te mando a trabajar con gente analfabeta. Allí quiero que estés. Y la persona piensa, pero Señor, yo creo que sería más útil para ti en este contexto. Y Dios dice, no. Quiero que estés en este. Personas que dicen, bueno, yo tengo dones manuales, Señor. Yo creo que querrás que yo te sirva pues en el campo misionero donde sea, construyendo lugares de culto, sirviendo de manera manual. Y Dios dice, no, yo quiero que sirvas de manera quizá enseñando, de manera, pero Señor, si yo no puedo. Pero es que muchas veces Dios tiene otros planes que no son la forma en la que nosotros pensamos que serviríamos al Señor. Hay gente que cree también, Señor, con mi testimonio, con mi trasfondo, habiéndome tú sacado de este tipo de pecado, yo creo seguro que tú quieres que te sirva aquí. Y el Señor dice, cierro esta puerta y te pongo aquí. Y muchas veces lo que nosotros pensamos para el ministerio que podemos servir al Señor no es lo que el Señor tiene. Así que aquí Saulo pensaba, Jerusalén es el sitio que yo debo de estar aquí para servir al Señor, para predicar aquí. Y Dios le mostró, sal, vete de Jerusalén, vete. Así que ocurre esta persecución en Jerusalén y los hermanos, no solamente esta visión que nos dice Hechos 22, que tiene Pablo, pero es que también los hermanos, la iglesia se da cuenta de que sería sabio que Saulo no esté en Jerusalén, porque seguramente el conflicto y la persecución iba a más y más y más, no solamente contra Saulo, sino contra toda la iglesia. Así que nos dice el versículo 30, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Es decir, la iglesia, también por esta visión que había tenido Saulo mismo, pero también la iglesia cree que es necesario que Saulo vaya a Tarso.
Y Dios mediante, la semana que viene estaremos viendo más sobre Saulo en Tarso y este resumen que aparece en el versículo 31 de cómo estaban todas las iglesias, de cómo estaban las iglesias después de que Saulo fue enviado a Tarso. Así que tenemos que aprender de que muchas veces los planes de Dios no son nuestros planes. Muchas veces nuestros caminos no son nuestros caminos no son los caminos de Dios. Incluso cuando quieres hacer alguna cosa buena, predicar en Jerusalén era algo bueno, pero Dios tenía otro ministerio para Saulo. Así que Dios lo utilizó para su gloria y veremos más sobre Saulo en Tarso, Saulo en Damasco, hemos visto lo que pasó, Saulo en Jerusalén y ahora Saulo en Tarso. Son como estos primeros pasos que Saulo como cristiano fue dando. Primeros pasos bendecidos por el Señor, con sus problemas, con sus tribulaciones, pero bendecidos por el Señor. Como vimos cuando hablamos de la hospitalidad el domingo, que cuando una persona es salvada y deja todo por Cristo, Dios le da 100 veces más aquí en esta tierra, 100 veces más. Y así experimentó Saulo, tanto en Damasco, tener todos estos hermanos en Damasco, como luego en Jerusalén, aunque fue difícil, pero al final pudo entrar y salir y vivir como uno más con los cristianos allí en Jerusalén, pero les avisa Cristo, dice, tendréis todas estas cosas con persecuciones. O sea, dice Cristo, no hay nadie que haya dejado todo, que no reciba 100 veces más aquí en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras demás, con persecuciones. Así que todas las bendiciones que da Cristo en esta vida cristiana, recordemos que también vienen con persecuciones. Vienen también con problemas, vienen también con dificultades, vienen también con burlas, vienen también con gente que dice, ¿tú qué haces yendo a esa iglesia? ¿O tú qué haces hablándome de Dios y de Jesús? ¿O tú qué haces leyendo ese libro de la Biblia? Vienen problemas. Incluso en nuestro país es solamente eso, a veces burla, menosprecio, pero sabemos que en otros países dan su vida. Hay cristianos hoy en día en Nigeria dando su vida siendo perseguidos por Cristo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a tomar estos ejemplos y seguirle así. Que todos nuestros pasos, los primeros, los de en medio y los pasos del final de nuestra vida, sean para Cristo. Vamos a orar.